Necesitamos estar anclados al propósito de Dios. Eso le da dirección y sentido a cada uno de los días de nuestra vida. Y hoy de esto vamos a hablar, de estar anclados a su propósito, a lo que Él planeó para nosotros y no desviarnos de ese camino. Muy bienvenidos al podcast Hacia la Cumbre, hoy con dos invitados de lujo, Seba, Andrew. Gracias. Muy bienvenidos. Gracias. Nos sentimos como en casa, de verdad. Tremendo. Hoy hicimos de todo. Hoy hicimos de todo. Comimos todo. Comimos rico. Muy felices de estar acá por Argentina. Amamos este país. Sí. Y bueno, muchas gracias por la invitación, por tenernos. No, un placer. Y bueno, justo estábamos conversando del lanzamiento del libro. Sí. Se viene con todo. Y me encantó el título de Viviendo su voluntad. Y pensaba, y haciendo un poco de introspectiva y pensando en mí mismo, cuántas veces siendo cristiano, sirviendo a Dios, pastoreando, liderando a otros, haciendo lo que tenemos que hacer, muchas veces dejé de hacer su voluntad. Wow, Sí. es cierto. Y qué importante es, como líderes en el servicio a Dios, no dejar de hacer su voluntad. Claro, bueno, eso fue una de las cosas que cuando escribí el libro y lo hablábamos y lo conversamos siempre, que la voluntad de Dios no es un hotel al cual pasamos, sino es un hogar en el cual habitamos. O sea, en otras palabras, la voluntad de Dios no es algo que, voy a hacer la voluntad de Dios hoy. No, debería ser algo que habitemos siempre en su voluntad. Pero al mismo tiempo, creo que del otro lado, en muchas personas hay este sentido de que la voluntad de Dios es como un código que hay que descifrar, como ¿cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si este es el trabajo que es la voluntad de Dios? Si esta es la persona de la voluntad. Todo es como tratar de descifrar algo, cuando vivir en la voluntad de Dios es más simple de lo que pensamos. O sea, es mucho más sencillo. No es tan místico. No es algo místico, no es que, para vivir en la voluntad de Dios tengo que hallar tal secreto y ir a tal lugar, y no, sino que la Biblia, cuando leemos la Biblia, la voluntad de Dios está explícitamente en todas las escrituras, de Génesis, Apocalipsis, ¿verdad? O sea, está claro. Y el libro se trata de esto, de que vivir su voluntad es vivir una vida que lo glorifique a Él. O sea, en otras palabras, cuando yo vivo para su gloria, yo estoy en su voluntad. Porque, muy bueno. ¿verdad? Siempre hablamos de este miedo de las personas de que, sí, la voluntad de Dios era que esto esté acá y yo lo puse acá, erré, salí de la voluntad de Dios y como que ahora pierdo la protección de Dios, pierdo el respaldo de Dios. No, sino que cuando tú vives una vida para la gloria de Dios, aunque cometas errores en el camino, aún así Él usa esos errores para glorificarse. O sea, hasta tus debilidades Tremendo. Dios puede usar, ¿verdad? Me gusta que dijiste eso, que es algo místico, porque lastimosamente, y se habla mucho en el mundo cristiano, esto de la voluntad de Dios, que se ha vuelto algo tan místico para muchos, que como vos decís, si erro en algo, en una decisión, me siento condenado en la vida. Claro. De que ya Siento erré. que se arruinó todo. Claro, Siento yo que- tenía que haberme sí. mudado acá y me mudé allá. Claro, entonces como que muchos andan como que la voluntad de Dios es un peso en su corazón, en su Wow. vida. Y me gusta mucho como él lo explica en el libro y en como cuenta que cada capítulo es un ingrediente de cómo yo puedo vivir la voluntad de Dios en mi vida común, en Sí. mi vida ordinaria. Porque la realidad es que todos tenemos vidas comunes, ordinarias, problemas que resolver, cuentas que pagar, cosas que hacer. Y cómo yo en mi vida común y corriente puedo vivir la voluntad extraordinaria de Dios. Me parece muy bueno, porque justamente el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿no? Sí. Es el temor de, o quizá más que preocuparnos o estar tan pendientes de ese misticismo de cuál será la voluntad, es decir, estoy siendo temeroso con los pasos que estoy Cierto. dando, Eso. de estar en lo que Él quiere que esté, ¿no? Sí. Y no desviarme. Por ahí, una de las grandes luchas que muchas veces he tenido en el ministerio es hacer más lo que yo creo que tengo que hacer, o mis deseos, o lo que para mí está bien. Pero ahí está el gran desafío de ser temerosos de lo que Dios quiere hacer. Claro, es que cuando tu filtro de vida es hacer todo para la gloria de Dios, todas las decisiones que vas a tomar va a ser su voluntad. ¿Entendés? Wow, qué buena O sea, lo frase. sigue. Claro. Porque Isaías habla, ¿verdad?, que Dios dice que Él nos creó para su gloria. O sea, entender esto de que Dios te creó y te formó para su gloria. Esto que decís, la gloria, es muy bueno,
porque nosotros estamos acostumbrados a darle la gloria a Dios cuando las cosas salen bien. Uy, qué buen Pero cuando tema. las cosas no salen bien, también le tendríamos que dar. Eso ¿no? veníamos hablando Justo en el hablamos, auto con mis justo padres hablamos. cuando veníamos de que cuando las cosas van bien, siempre todo amén, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero cuando las cosas no van bien, no le damos la gloria a Dios. Claro, es como nuestra culpa. Es como eso. Claro, y entender cómo Dios hasta esas cosas puede redimirlas. Y porque lo hablábamos, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco sucedió un accidente de unas personas que conocíamos y son momentos difíciles, son cuando uno se hace preguntas, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué Claro, pasó? ¿qué pasó? Y como que siempre queremos encontrar como una explicación o como encontrarle la razón, pero nunca jamás ante una situación difícil decimos, Dios se va a glorificar. Es como que, bueno, es que son cosas que pasan. No, y cuando se salvó y algo pasó bien, ay, ahora sí podemos decir Ahora gloria a sí, Dios. gloria a Sí. Dios. Pero entender que a mí me encanta esa historia de Jesús cuando resucita a Lázaro, porque vemos que Lázaro, según la historia, dice que Lázaro era amigo de Jesús desde niño. Dice que Jesús amaba a Lázaro. Y me impacta porque dice que los discípulos vienen a Jesús y le dicen, Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo, está a punto de morir. Y Jesús, o sea, toda persona normal que te dicen, che, tu amigo está internado, se está a punto de Desesperas. morir, ¿qué haces? Te vas Corres rápido a verlo. rápido. Y le dijeron, Suspendés todo. Claro, cancelo todo y voy a verlo. Y le dijeron a Jesús, Jesús, tu amigo Lázaro está por morir. Y él dice, bueno. Y se queda 2 días más donde está. Y es como que uno dice, ¿qué pasó ¿Qué te con, pasa? con Jesús? Encima dice que la distancia donde Jesús estaba y donde Lázaro estaba era aproximadamente 4 kilómetros, 3, 4. O sea, estaba al lado. Estaba ahí nomás. No fue. Y no fue. Y me encanta porque Jesús le mira a los discípulos y le dice, me alegro no haber estado allí por ustedes. Y yo digo como que Jesús se alegró y su amigo acaba de morir. Pero yo veo lo más profundo en el sentido de que Jesús capaz no fue a sanarlo porque él tenía un plan más grande en su mente que una sanidad y era resucitarlo. Tremendo. Pero me encanta esto que él le dice a los discípulos, por ustedes me alegro. Y eso me lleva a pensar de que, ok, cuando yo estoy pasando por una situación difícil, puede que yo sea el perjudicado, pero la gente puede ser bendecida con mi momento difícil porque ve mi fe y ve cómo yo permanezco y mi necesidad construye la fe de otros. Sí. ¿Sabes? O sea, la muerte de Lázaro construyó la fe de los discípulos. Se empieza a retroalimentar. Claro, nos Wow. retroalimentamos a otros y eso creo que es importante entender de que todo puede glorificar a Dios. Qué bueno, qué bueno. Creo que es un gran desafío el hacerlo parte y por ahí en alguna experiencia personal lo que hayan viviendo en estos momentos de esa pregunta que te haces, ¿y qué pasó? ¿Algún momento que se acuerden? Muchísimo. Nos pasó hace un mes. Fresquita. No, esto está Esto recién está salido del recién horno. salida. Pero, y bueno, capaz algunos van a entender, pero nosotros, como yo estaba a punto de anunciar el libro por las redes, nosotros venimos trabajando, por ahí para los que nos siguen, trabajamos mucho con redes, ¿verdad? O sea, el podcast y todo lo que Es hacemos. la gran plataforma. Sí, es donde todos estamos. Y entonces, un día yo subo una foto que no decía nada, que decía, tal fecha anunciamos algo. Y listo, eso es todo. Y a los 2 días de decir eso, y a 2 días de anunciar el libro, me hackean mi cuenta. No. Ay, sí. Y pierdo acceso a todo. Me hackean, eliminan mi cuenta, eliminan mi foto de perfil, todo. Como que la cuenta ¡pum!, desapareció. Y escribíamos a Facebook, escribíamos a Instagram y Meta. nada, no había respuesta. Y yo tenía que en 2 días anunciar, tenía el compromiso con la editorial y que yo... Claro, empiezan las presiones también Las externas. presiones, Y, sí. y me acuerdo que pasó un día, pasó 2 días, nada, empecé a leer artículos en internet, consultar amigos que le pasaron y me dijeron, mira, en tu caso, como a vos te pasó, se pierde. No hay forma de recuperar porque el meta no suele ayudar. Claro. Y me acuerdo que una noche, como que le digo, Señor, no entiendo, no sé, porque sentí que el libro me diste y yo quería... Pero Señor, te entrego esto, mira, si empezamos de cero, pues empecemos de cero, te entrego esto. Fue como ese momento, mi Isaac, le digo yo, ¿verdad? Puse al Isaac sobre el altar y le digo, Dios, acá está, toma, llévalo. Y al día siguiente,
recuperamos la cuenta, pero de una manera rarísima. Sí, encima era bien, o sea, como que te daba miedo porque el hacker nos escribía, nos llamaba y dice, o sea, algunos dicen que si entran en tu cuenta, entran en las cámaras de la casa, la cámara tenemos un bebé que también le vemos por la cámara, entonces era como que... Nos pusimos todos paranoicos. Nos sentíamos Sí. como que se observados siente y como que obviamente una cuenta de Instagram sabemos que no es nada, pero como que sentíamos que algo, mucho trabajo que hacemos ahí. Entonces sí sentíamos como que Dios nos llamaba a rendir eso, ese trabajo, ese Isaac que teníamos Pero ahí. porque a veces, sin darnos cuenta, ponemos más el corazón en la promesa que en Dios. ¿Verdad? Y creo que fue con lo de Isaac, ¿verdad? O sea, Sí. Isaac era el prometido, pero capaz Dios vio algo en el corazón de Abraham y dijo, tengo que quitarte el corazón de Isaac y quiero que lo vuelvas a poner en mí. Porque ni siquiera el plan de Dios debe ser nuestro Dios. Wow, Eso, muy bueno. eso está bueno, ahí ya dijiste Ahí todo. ya está todo. Pero Hashtag. yo siento que eso fue... Se está cerrando. Gracias por... Pero siento que de verdad eso nos pasó. Me pasó a mí y uno no se da cuenta y tu corazón lentamente va mudando hacia la promesa, hacia tu trabajo, hacia lo que Dios está Te haciendo. obsesionas. Y dejas de poner y deleitarte en el corazón de Dios. Así es. Bueno, y esa situación, aunque es mega pequeña, comparado con otras situaciones que pasamos en la vida y que muchos pasan más difícil que una cuenta, pero eso nos ayudó como a volver a ver dónde está puesto nuestros ojos. Y esto que traes creo que es clave y tiene mucho del volver a la esencia, Sí. porque nos pasa a muchos en el servicio a Dios, de que esto, ¿no? Lo que hablamos, que Dios nos promete algo, Dios nos empieza a usar, Dios da oportunidades y a veces eso, algo que Dios trabaja mucho en mí es que nada se transforme en mi Dios, que nada esté por encima. Qué difícil, ¿no? Y ahí creo que está ese gran desafío de a veces amamos tanto la iglesia que nos enamoramos de la que ya tiene novio. Y cómo podemos encontrar en ese servicio a Dios, en ese amor a la iglesia, en ese ser los amigos del novio y no los novios de la iglesia, cómo podemos constantemente volver a esa esencia de quiénes somos, de esos hijos de Dios que estamos preparando a la novia, esperando que el novio regrese. Wow. ¿Cómo hacemos para volver a esa esencia? Yo creo que, amor, ella contaste ayer en un mensaje de volver a la cruz. Creo que esa es la forma, ¿verdad? Claro, es volver a la esencia para nosotros, es volver al mensaje que tiene que darnos vida todos los días, porque a veces si estamos en la iglesia pensamos que el evangelio es solamente para personas que llegan a la iglesia por primera vez y tienen que hacer esa La oración de oración, fe. la famosa oración de fe, ¿verdad? Señor Jesús, te entrego mi corazón, Sí. te reconozco. Claro, Ya y está. como que el evangelio es para los nuevos. Claro. Y nosotros que ya estamos más años con Dame Dios, algo... dame algo más, algo nuevo, más canciones nuevas, nuevos mensajes, porque eso ya lo escuché todo. No, el evangelio tengo que predicármelo todos los días. Martín 100%. Lutero lo decía, lo olvido todos los días. 100%. Si yo olvido el mensaje del evangelio, yo olvido todo, pierdo todo. Ahí No está. vuelvo a la esencia Tremendo. así. Entonces, recordarme a mí misma, no importa si estoy hoy mi primer día con Jesús o muchos años ya con Él, es recordarme a mí todos los días que el evangelio tiene que ser el mensaje principal de mi corazón, de mi vida. Ese es nuestro mensaje, no hay otro. Tremendo. Claro, o sea, todos los días despertarnos pensando en la cruz. Wow. Y lo que sucedió ahí, creo que es lo que nos ayuda a volver a la esencia constantemente. O sea, volver a ese mensaje de redención, el intercambio divino que sucedió en la cruz. Como me encanta eso ese hecho de que todos los días, aunque tengas 10 años en la iglesia, tenés que predicarte el evangelio a vos mismo, ¿verdad? Todos los días necesitamos reconvertirnos. Literal. Y recordar también nuestra condición de que somos gente enferma. O sea, el pecado es la enfermedad más grande que tenemos en el corazón. El pecado es la pandemia, el virus más fuerte que hay. Sí. Y recordar que yo necesito al médico. Yo necesito correr a Jesús todos los días. Amén. Porque Estamos en una constante rehabilitación. todos los días. Y yo creo que eso como iglesia nos ha cegado tanto de pensar que necesitamos nuevos mensajes todo el tiempo. O mensajes que no, eso ya escuché esto. No, es recordarme todos los días de que esa es la meta principal de todo cristiano. Volver a la cruz todos los días. Claro, porque cuando pensás en la cruz, es imposible que tu corazón, no sé, tu corazón parece que se vuelve a la vida cuando volvés a pensar lo que Jesús hizo en ese Que lugar. si no te conmueve la cruz, Claro, y sí. no hay nada más. Nada más. De verdad. Definitivamente. Y en esto creo que, en esto que hablamos, ¿no? Del propósito, o de mantenernos en nuestro propósito, creo que hay un gran propósito y una gran comisión que Jesús nos dejó, que es la de predicar el Evangelio y hacer discípulos.
Y que en esto que vos decís, que está tan bueno de la búsqueda del nuevo mensaje, o estar corriendo detrás de la revelación. Tengo que tener el mensaje revelador. En realidad la revelación se terminó en Apocalipsis, solo que a nosotros se nos va iluminando esa revelación progresivamente. Tal cual. Claro. Y en ese, por ahí en esa búsqueda de otras cosas nos olvidamos nuestra gran comisión, que es la de ir y hacer discípulos. Ese tema nos apasiona. Sí, es que... Ese tema nos gusta porque muchas veces pensamos que, o sea, con el propósito que estamos hablando de lo que Dios quiere para mi vida. Y el propósito es uno, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Siempre decimos, ya sea haciendo música, haciendo cámaras, haciendo podcast, cambiando pañales, pintando, haciendo negocio, lo que sea que estás haciendo en la vida, nuestra misión es una, hacer discípulos de todas las naciones, contarle al mundo las buenas noticias de Jesús. Amén. Ese es ahí estamos dando gloria a Dios. Sí, de verdad. A mí me llama la atención del apóstol Pablo, porque en un momento vemos que él llevó el evangelio en algunos de los lugares alrededor de Israel y toda esa zona, y en un momento él dice, bueno, para mí ya no hay lugar acá, voy a ir para España, ¿verdad? ¿Para qué lugar de la tierra? Y uno dice, ¿cómo que no hay lugar si todavía miles no escucharon? Pero lo que él estaba diciendo era, no, ya el evangelio llegó a estas ciudades, tenemos que ir a donde todavía no llegó. Porque para ese tiempo, en la época de Pablo, muchos consideraban España como el fin del mundo. O sea, era como que ahí se terminaba. Entonces, por eso vemos... Era lo último de la tierra. Lo último de la tierra. Por eso cuando vemos la urgencia de Pablo de ir hasta lo último de la tierra, de ir a España, era por eso, porque él quería que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Y yo pienso hoy, lo hablamos siempre, el hecho de que hoy hay 3.2 billones de personas que todavía no escucharon el evangelio. Eso es mucha gente, es casi la mitad de la población. Son 3 billones que no conocen el nombre de Jesús, que nunca escucharon el mensaje de la cruz, que no saben ni quién es Jesús, ni qué es una Biblia. Entonces yo diría, ¿qué sucedería si Pablo resucitara hoy y vería a la iglesia capaz de decir, muchachos, o sea, ¿qué hacen acá? Vayan. O sea, el mensaje siempre fue vayan. Entonces, nosotros siempre motivamos que la iglesia local, por ejemplo, en Buenos Aires o en Paraguay o en Oklahoma, donde estamos, sí, nuestro deber es hacer discípulos en Buenos Aires, pero no solo hacer discípulos acá, sino de todas las naciones. O sea, porque a veces nos hemos enfocado en todo. Vamos a hacer la mayor cantidad de discípulos acá. Pero a veces tenemos que recordar que nuestro llamado no es solo acá, sino ir a las naciones. Y como iglesias locales, si nosotros no vamos, ¿quién va? O sea, ¿entendés? Si la iglesia local no abraza las naciones y los confines de la tierra, ¿quién más va a ir? Entonces, el compromiso de la iglesia local no es solo su ciudad, sino también lo último de la tierra. Y todos podemos ayudar. Capaz no todos van a ser misioneros de ir allá, pero sí podemos ayudar financieramente, lo que nosotros siempre decimos, orando. Yo a veces pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste por las zonas no alcanzadas, por la ventana 1040, donde el evangelio no ha llegado? ¿Me entiendes? O sea, creo que volver a recuperar esa urgencia o por aquellos que están yendo a esas zonas. O los que ya están ahí. Orar por eso. Entonces, esto me encanta motivar a los líderes, porque si este podcast están escuchando líderes, motivarte que sí, abraza tu ciudad, sea, como dije, la ciudad donde Dios te plantó, pero como iglesia de Cristo, nuestro compromiso no solo esa ciudad, sino los confines de la tierra. Y tenemos que poner nuestro granito de arena. Fíjate que las estadísticas dicen que solamente, esto es en Estados Unidos, no sé acá en Latinoamérica, pero en Estados Unidos solamente el 2% de los ingresos de la iglesia van a las zonas no alcanzadas. El resto queda en la iglesia. Y que la iglesia hoy día tiene 80% de la capacidad laboral sobre el porcentaje para cumplir la gran comisión y enviar misioneros a todo el mundo. O sea, que ya tenemos en nuestra mano la gente. Está la posibilidad. Ya está la posibilidad. Creo que es muy bueno en esto de entender el llamado, de responder al llamado, porque a veces está esa carrera por decir, ¿cuál será el llamado de Dios? ¿No? Sí. Y en realidad yo es lo que siempre digo, el llamado está claro. Lo que después en el camino le podemos ir poniendo un nombre. Claro. En el camino Dios me puede poner, el decir si soy pastor, si soy profeta, si soy evangelista, pero todos tenemos un claro llamado, que es el de ir y hacer discípulos. Sí. Y en esto de hacer discípulos, hoy algo que venimos trabajando en la Cumbre Generaciones y en todo este proceso, que es más que un evento, sino un movimiento
de constantemente estar trabajando con este lema de generaciones. Y el lema que tenemos es que si todavía estás con vida, este es tu tiempo. Wow, muy qué bueno. bueno. Por eso es generaciones, porque no importa si tenés 5 años o tenés 80, ¿no? Y te sentís muy niño y decís, bueno, esos son la generación del mañana, ¿no? Y siempre también recalcamos, los adolescentes no son la generación del mañana, son la generación Es el del hoy. hoy. Lo que Dios quiere hacer con ellos lo va a hacer ahora. Y lo mismo con aquellos que sienten, dicen, bueno, ya se me pasó el tiempo, se me pasó la vida, estoy perdiendo fuerzas. Y creo que estamos en el tiempo de, en la iglesia, las generaciones trabajando juntas, que nadie se quede afuera muy bueno. de ese cuerpo, de ese trabajo. ¿Qué consejos pueden darnos para este trabajo? Nosotros siempre nos encanta como pareja y como iglesia recordarnos que tenemos a un Dios de generaciones. O sea, en la Biblia vemos constantemente que dice tú y tu casa, o sea, tú y tu generación. Él es un Dios de generaciones. Dios siempre, cuando piensa en ti, no solo está pensando en ti, sino ya en tus hijos, en tus nietos. Vemos que en Deuteronomio, cuando Dios le da el gran mandamiento, el Shema al pueblo de Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios, uno es, Él le dice, hey, recuerda esto a tus hijos, cuando estás acostado, cuando se levantan, píntalo en las puertas de tu casa. O sea, en otras palabras, Dios siempre está pensando en plural, en generaciones, no solo en nosotros. O sea, y a mí me encanta que esta época que estamos viviendo en el mundo evangélico, vamos a decirle, como en la iglesia, es clave porque siento que es una época donde estamos viendo el paso de mando, ¿verdad? De la posta de una generación que vino atrás nuestro, que hizo el trabajo y que hoy nos está pasando esa posta para que nosotros podamos continuar con esta labor. Y creo que es importantísimo como iglesia trabajar en esa transición, recordar de incluir a nuestros hijos desde pequeños en la labor de hacer discípulos. Es verdad. O sea, Es no solo que bueno, cuando cumpla 18, cuando sea más grande, no, desde niños, que nuestros hijos sientan que, hey, somos parte de esto, o sea, esto es nuestro llamado. Claro, y que tenemos una misión como iglesia, ¿verdad? Recordarnos que la misión es una, ir y hacer discípulos. Y me gustó mucho eso que dijiste de involucrar a las familias, y eso es algo que se está viendo mucho en este tiempo. Antes era tal vez más diferente, era solo el pastor, Claro. el hombre, el uno, ¿verdad? Pero ahora vemos que no, que ellas más familias, más generaciones, niños sirviendo, adolescentes en el ministerio, jóvenes, adultos, no importa la edad, sino que todos como un cuerpo cumpliendo la gran comisión. Claro, y que no hace falta dejar, o sea, no hace falta ser pastor o estar 100% en el ministerio para cumplir la gran comisión. Tremendo. Incluso nosotros estuvimos hablando hace poco con una asociación de misioneros muy conocida, y ellos decían que los misioneros más efectivos son los que no son misioneros. ¿En qué sentido? Muy bueno. Los que son abogados, ingenieros, arquitectos, porque por ejemplo, si tú te vas a India o a Nepal, a todas esas zonas, cuando tú entras en esos países y la migración, si ellos ven que sos misionero, no te dejan entrar. Claro. Pero, por ejemplo, conocemos con una profesión. esta organización que lo que hace, que por ejemplo en lugares como Nepal hay muy poca agua filtrada, hay problema de agua, entonces los que hacen, ¿qué pasa? Ingenieros que se entrenaron en cómo crear sistemas para filtrar agua y agua potable, van como ingenieros que filtran agua, pero cuando pisan ahí son misioneros. Claro. Wow. ¿Entendés? Entonces, a veces Es la carta de ingreso. Claro, Muy entonces a veces bueno. pensamos, hey, dejemos todo, nadie estudie nada. Y no. Estudiá, capacitate. Dios por eso te dio inteligencia. O sea, si en tu corazón capaz hay el sueño de ser ingeniero, o arquitecto, o abogado, o deportista, no importa. Lo importante es que cual sea tu profesión o tu vocación, tú puedas cumplir la gran comisión ahí. Y a veces hasta es más efectivo que alguien que lo es, ¿verdad? Totalmente. Y en todo esto de ir cumpliendo la gran comisión, que tiene sus grandes desafíos, la palabra nos enseña que en el fin de los tiempos una de las grandes cosas que vamos a enfrentar es la confusión, ¿no? Los distintos mensajes que nos vamos a cruzar. Y qué importante hoy más que nunca volvernos a la palabra, en esto de las generaciones, de pensar en la familia. Bueno, de hecho, cuando Joel habla, ¿no?, de los ancianos soñando sueños, los jóvenes viendo visiones, como que está hablando de lo que Dios está haciendo en las generaciones y la importancia de constantemente estar volviéndonos a la palabra, que es lo que tiene razón.
siempre mi pastor me lo enseñó y ahora yo lo enseño y se lo enseñamos a todos los que nos estén escuchando, que ni lo que te diga, volviendo a la esencia, ni lo que te digamos en Hacia la Cumbre, ni lo que escuches en tu iglesia, ni nada de lo que escuches de un hombre es 100% la palabra de Dios. Totalmente. Todo tiene que ser filtrado por la Escritura. Totalmente. Y qué necesario como servidores de Dios volvernos a la Escritura, volvernos a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a pasar tiempo con la Biblia. Es lo que hablamos, ¿cómo se dice? La falta de conocimiento bíblico. Analfabetismo. Analfabetismo bíblico es enorme en lo que estamos viviendo. Incluso en la iglesia. En la iglesia muchos cristianos no conocen la Biblia. Claro, imagínate, casi el 63 o el 70% de los cristianos nunca leyeron la Biblia completa. Tremendo. Y a mí lo que me asusta, aparte de esto, es que hoy día cualquiera agarra y se crea una cuenta de TikTok. Chao. Y te dice, en la Biblia dice tal, 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 tal. Y las personas creen. Claro, somos muy crédulos, creemos Claro, todo lo que... Yo a veces estoy scrolleando por Instagram o por TikTok y las pasadas vi uno ahí que lo scrolleé y miré y empezó a contar una historia de la Biblia y dio su entendimiento y decía, lo que yo entiendo con esto, y empezó a decir, yo decía, madre mía, o sea, Sí, y creó una conspiración de un versículo. La gente, amén. ¡Wow! Nunca lo vi de esa manera. Claro. Entonces, por eso yo digo, qué importante es lo que vos decís. Volver a la Escritura, que tú conozcas la Biblia por tu propia cuenta, que no te lo diga un podcast, ni un influencer, ni un youtuber, no, que te lo diga el Espíritu Santo. Y acordarte que esta frase es muy peligrosa de cuando leemos un versículo y decís, ¿qué entendés con eso? Y no es lo que yo entiendo, es lo que la Escritura dice de ella misma. O sea, ¿entendés? Porque a veces, no, yo entiendo, claro, pero esa puede ser mi interpretación sin entender el contexto. Y según tus emociones en ese momento, ¿verdad? También confundimos leer la palabra con nuestras emociones y es peligroso. O sea, Es que hay una experiencia que puede ser devocional. Que claro. A mí me ha pasado hace un tiempo hice un ejercicio, agarré mi primer Biblia, que me la regalaron a los 8 años. Oh, wow. No la leí a los 8 años, pero cuando la empecé a leer, la empecé a marcar, a hacer notas. Y casi unos 10, 15 años después, un día me compré otra Biblia que estaba un poquito más acomodada y dije, voy a empezar a pasar las notas que hice, me las voy a pasar a la otra. Y claro, cuando empiezo a pasar las notas digo, Me pasa. qué raro esto que Claro. interpreté, no tiene sentido. Claro. Sí, es verdad. Pero en ese momento a mí Dios me había hablado, ¿no? Wow, pero después con haber estudiado más la Biblia, con entender más, me di cuenta que eso nunca podría ser una enseñanza que yo vaya a dar. Claro. Y creo que hay un gran peligro en mi lectura devocional, donde por ahí leo algo fuera de contexto y Dios me ayudó para ese día, y cuando yo prendo la cámara y quiero dar una enseñanza. Claro. Cuando prendo la cámara y quiero dar una enseñanza, tengo que tener la responsabilidad de esto que vos decías, de conocer el contexto, de estudiar la palabra. Claro, porque si no podemos hasta crear doctrina. Creo que esa es la razón por la cual hay tantas creencias. A mí me impresionan los discípulos. Cuando lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, vas a ver que todo el tiempo los apóstoles citaban las Escrituras. ¿Te diste cuenta? O sea, constantemente ellos decían, esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba escrito. Y ahí ponen, o sea, ellos conocían las Escrituras. Y creo que al conocer nosotros personalmente las Escrituras, vamos a comprender mejor nuestro propósito, nuestro llamado, lo que el Señor nos mandó de la Gran Comisión. Entonces sí, creo que es clave. Volver a la palabra todos Sí, los días. Ahí constantemente. está el secreto. Yo creo que mucha gente, como decís, buscamos respuestas en tantos lugares. Como hablábamos, tanta gente se alimenta tal vez de lo que ve en las redes, un versículo no sé, en el post de la abuela, lo que sea. Esos son suplementos. O sea, claro que sí es la palabra, pero son suplementos. Pero no es la comida principal. La comida principal que te alimenta es la palabra de Dios. Si no Ese comerías la comida que masticó alguien más, no Ahí te está, alimentes. comemos, como decís, Claro. comida masticada que Dios le habló a otra persona y comes esa comida y no puedes saborear por tu propia cuenta. Totalmente. Wow. Para cerrar, 2 consejos de cada uno que en algún momento a ustedes les haya ayudado, cosas prácticas que hayan implementado, que los haya ayudado en algún momento de la vida a volver a la esencia. ¿Querés ir vos? Para mí, esto que hablaste hoy, que me gustó mucho de permanecer, si hay algo que realmente hemos aprendido a lo largo de los años es permanecer al lado de Jesús. No importa, porque las temporadas cambian, van a haber momentos de como en la vida, temporadas de primavera, donde todo va bien, donde las flores nacen y todo se ve lindo, y temporadas de mucho invierno y frío,
donde el frío quema todo y mata. Y así es la vida, hay temporadas, pero Dios sigue siendo el mismo. Y permanecer con Él, no importa las temporadas, porque van a venir temporadas difíciles. Eso de no, Dios, la vida es todo rosa, no es, lastimosamente no es. Vivimos en un mundo caído, en un mundo roto, donde el sufrimiento, el dolor es parte de nuestra vida, de nuestra carne. Pero recordarnos que permanecer en Cristo es el secreto de una vida constante, una vida feliz, y que al final de todo eso va a valer la pena. Yo siempre digo, cuando el día que yo tenga que morir y mirar atrás y decir, valió la pena permanecer, valió la pena estar pegada a Jesús. Amén, amén. Nosotros, y creo que en mi vida, para mí lo que me ha ayudado a volver a la esencia ha sido el tiempo de intimidad con Dios. Si te soy honesto, eso es todo. O sea, Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y busca a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Para mí, lo que me ha sostenido hasta hoy no ha sido mis fuerzas, porque sí que había un momento que no tenía ni fuerza, muchas veces ganas de tirar la toalla, muchas veces he fallado, me he equivocado, pero cada vez que decidía ir a ese lugar de intimidad, cerrar la puerta, decir, Señor, acá estoy, es como que eso me llevaba otra vez a la esencia, me plantaba otra vez en la roca y me volvía como a actualizar mi corazón y a unirlo en la misma sintonía con Dios. Wow, o sea, yo siempre le digo a los muchachos, mira, no te preocupes cuánto tiempo vas a pasar orando, no te preocupes cuánto vas a leer la Biblia, no te preocupes si orás y no sabes ni qué decir. Con solo ir al cuarto y cerrar la puerta ya tenés la victoria. Wow, amén. O sea, solo ir y decir, cerrar la puerta y decir, este es mi tiempo de oración, listo. Es muy bueno. Ganaste. Sabes que yo ahora he estado un año orando así. Yo soy una persona, ahora estoy hablando mucho, pero soy de pocas palabras. No tengo muchas palabras, me cuesta entablar conversaciones. Y me acuerdo en mi principio cuando dije, bueno, tengo que orar, tengo que tener mis conversaciones con Dios. Y claro, yo puedo estar con una persona haciendo un viaje de 2 horas y no se me ocurre nada que decirle. Claro. Y cuando fui con Dios me dijeron, es como hablar con una persona. Híjole. Dije, Ay, uy, no. ¿y ahora cómo arranco? ¿Cómo hago si ni hablo? Me hubieran dicho recitar el Padre Nuestro y me lo Claro. simplificaban. Pero me pasó eso. Y en ese momento Wow. entendí y dije, bueno, Señor, no sé qué decir porque no me sale hablar, porque no soy una persona fácil de palabras, pero acá estoy, acá está mi tiempo, acá está mi Ahí corazón. está todo. Ahí está. Y creo que eso, en esos, y sinceramente, nunca es que estando ahí fue como, ahora sí tengo algo No, para decirte. no. Sigo siendo la misma persona, Sí. pero mi corazón se fue mudando Amén. y se fue pareciendo más al de Jesús. Amén. Wow, Ahí por está el estar ahí. secreto. Qué Qué lindo. lindo, muy buen Así punto. que creo que fue muy bueno y bueno, haciendo un resumen de esto que dicen, creo que es permanecer en la intimidad, ¿no? Ahí está. Ya está. El Me título. gustó. Tremendo. Permanecer en la intimidad. Permanecer en la intimidad nos permite Amén. mantenernos en la esencia, Tal cual. en el propósito de Wow, Dios, muy en bueno. lo que Él ya marcó para nuestras vidas Sí. y en el propósito eterno que Él nos dio. Wow, Amén. Bueno, Seba, Andrew, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que nos vamos a volver a ver. Sí, sí, Amén. sí, claro Queremos que sí. volver. Gracias Muy por la invitación. Pasamos Muchas gracias. súper y oramos que este podcast Dios pueda seguir llevándolo a mucha gente. Amén. Un saludo también a toda la gente que nos mira, nos ve, nos escucha por ahí. Todos los fans. Todos los fans. Bueno, nos vemos en el próximo podcast. No te olvides de suscribirte y seguirnos para más podcasts hacia la cumbre.